El acta de la sesión número 10 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 365 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 31 de mayo de 2022, mediante la cual se comunica actualización de los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, establecido en la ley número 21.185, más la proyección de su crecimiento en los meses siguientes. En segundo lugar, nota de la bancada republicana, mediante la cual comunican que el diputado Cristian Araya reemplazará al diputado Harry Jürgensen en la sesión de hoy. Y finalmente, una solicitud de audiencia de la empresa Cerro Dominador, Sociedad Anónima, para dar a conocer la tecnología de concentración solar de potencia que permite generar energía renovable y gestionable 24/7, considerando el desafío del plan de descarbonización, asuntos regulatorios del sector y la estrategia de adaptación transformadora a la crisis climática de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado. Gracias, presidenta. Frente a los anuncios del presidente hoy día y ayer del ministro respecto al ingreso de un proyecto de ley para perfeccionar la ley respecto al gas natural, las empresas del gas natural, es que me gustaría pedir la unanimidad de la sala, perdón, de la comisión, para poder enviar una comunicación al ministro para que nos cuente cuándo va a ser el ingreso de ese proyecto, porque por lo que tenemos entendido, lo que salió en la prensa y lo que vimos hoy día en la mañana, justamente en la cuenta pública del presidente, va a ser con urgencia máxima. Entonces, para poder estar preparado y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó estos días con el tema justamente de la alza de la luz, el proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quiere aportar? ¿No? Sí. Con respecto a lo que dice el diputado, entonces tomamos unanimidad para solicitar información, me parece. Secretaría, para que se solicite. Sí. Y con respecto a lo que conversamos sobre el tema de las irregularidades, así que podemos hacer una solicitud también de información con respecto a eso. ¿Les parece o sí? No sé si hay unanimidad con los diputados que están de manera virtual. ¿A qué organismo? ¿Con qué, presidenta? Perdón. Igual al El oficio que pide Carter, yo estoy de acuerdo. oficio al Ministerio de Energía. Los dos van al oficio, deberíamos solicitarlo los dos del tema de, claro, sí, para saber si es que hay alguna investigación, que es lo que está pasando ahí con lo que se levantó, y de hecho eso ya estaba. Entonces, para esto no tenemos información con respecto a eso. Sí. Entonces, tendríamos esa información, yo creo que sería bueno. Ya, ok, se da la unanimidad entonces. Y vamos a pasar, en esta sesión, tiene por objeto recibir a la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados de ENAP, FENATRASUB, a fin de que expongan sobre la situación actual de los trabajadores en el marco de las denuncias por eventuales prácticas antisindicales. Para estos efectos, asiste el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados de ENAP, el señor Víctor Sepúlveda, el director y vocero de la FENATRASUB, señor Carlos Contreras, junto a los señores Víctor Méndez, Alejandro Millán, Marcelo Aravena y Óscar Tolosa. Tiene la palabra entonces el señor presidente de la Federación. Muy buenas tardes, saludarlos a todos. Acá ya nos presentó a cada uno de nosotros, los dirigentes. No sé por dónde empezar. En realidad, la situación nuestra hoy día es súper compleja por cuanto aún estamos en una huelga
de los trabajadores de la subcontratación, huelga que busca acortar una brecha salarial entre los contratados y los trabajadores de la subcontratación, buscar mejoras salariales, ¿cierto? Condiciones decentes de trabajo, comentarles también o contarles de que acá en Refinería Bio Bio, a pesar de ser una empresa estatal, ¿cierto?, hemos tenido denuncias en tribunales de empresas que han cometido prácticas antisindicales, entre ellas la empresa Consorcio Andino, que fue sancionada por prácticas antisindicales. Últimamente la empresa que me ayuden mis compañeros el juicio de trabajadores que fueron despedidos, una denuncia por prácticas antisindicales de la empresa Nexo. Esto todo bajo la mirada del Departamento de Terceros de NAP, que es el departamento que se encarga de las relaciones laborales internas acá dentro de la refinería con las empresas contratistas. Y parte de ahí el nombre del Departamento Tercero, porque nosotros somos trabajadores de tercera calidad. De ahí viene el nombre, yo creo, que le pusieron al departamento. Todas estas gestiones han sido realizadas y denunciadas por esta federación y por el sindicato CITECOP, que es el sindicato que alberga la mayor cantidad de trabajadores acá dentro de la refinería. Creemos que es una tremenda vergüenza de que empresas contratistas, bajo el amparo de una empresa estatal, se permitan este tipo de acciones. Aquí dentro de la NAP hay persecuciones a los trabajadores y hay persecución a los dirigentes, vetados de posibilidades de trabajo. A muchos administradores en forma muy solapada nos han dicho de que están condicionados ellos a no recibir dirigentes que queden sin trabajo dentro de la NAP. Trabajadores que son perseguidos por personeros de NAP, en este caso algunos inspectores, que presionan a las empresas contratistas para que no contraten a ciertas personas que no son simplemente de su agrado. No yendo más al fondo de que sean personas útiles o no útiles, profesionales o no profesionales para la empresa, sino que simplemente que no sean de su agrado. Nosotros hoy día en la huelga fue presentado un proyecto de acuerdo marco, de abrir un acuerdo marco que fue impuesto este año, fue impuesto por ENAP y ENAP a través de su... Disculpe, don Víctor, ¿me escucha? Sí, no sé si me puede escuchar. Nosotros no escuchamos nada, estamos con problemas de señal. ¿Ahora me escucha? Ahí lo escuchamos. Sí, no sé en qué parte quedamos. Sí, del abril, proyecto marco. Bueno, le comentaba que la huelga que nosotros realizamos fue a raíz de que la petición de reapertura del acuerdo marco, que fue impuesto por ENAP, fue rechazada por Álvaro Gillens. No nos quiso recibir el documento, de hecho lo vino a dejar a tirar textualmente acá a nuestra oficina de vuelta. Ese acuerdo fue impuesto por ENAP, por cuanto ENAP astutamente cerró ese acuerdo con otras dos federaciones con anterioridad, por lo tanto nos obligó prácticamente a firmar ese acuerdo. Nosotros, antes de aceptar ese acuerdo, bajo presiones, porque si no firmábamos se iban a estancar los anexos laborales, que son los documentos que regulan los sueldos base de los trabajadores de la mantención y algunos beneficios,
Aquí se realizó una huelga de 5 días de brazos caídos en las empresas contratistas y se realizó huelga de hambre también por algunos dirigentes. Aún así, la ENAP no quiso revisar el documento y no quiso escuchar a los trabajadores. Históricamente, como le comentaba, esta federación y los sindicatos bases de esta federación, FENATRASUB, todo lo que han logrado dentro de refinería para un trabajo decente ha sido a base de marchas, a base de protestas, a base de huelgas, de brazos caídos. Estoy hablando desde las duchas para los trabajadores, los lockers para guardar ropa, los baños para los servicios higiénicos, el casino, la comida, la ropa, etcétera. Todo ha sido en base a luchas, peticiones al gobierno regional, algunas huelgas un poco más fuertes para poder lograr que los trabajadores tengan estas comodidades. Estoy hablando de que antiguamente los trabajadores acá en la refinería se bañaban en tambores de 200 litros, esos tambores metálicos, en esos tambores se bañaban a la intemperie, se vestían en prácticamente pesebreras, tenían que traer sus marmitas y calentarlas a baño de María, y un par de trabajadores cuidar las marmitas para que los perros o los ratones no se comieran la comida o no se subieran a la comida. Posteriormente a eso se logró que incorporaran a todos los trabajadores de la contratación a un servicio de casino, donde en un principio se les servía comida en envases de Plumavit, ¿cierto? Donde el Plumavit se rompía, se caía la comida, en fin. Mucha comida vinagrada por el tema de que el Plumavit sellado, ¿cierto? Permanecía muchas horas la comida ahí. Y posteriormente se logró que se entregara la comida en vajilla. Estamos hablando a esa extremidad de las diferencias que tenemos con la empresa mandante. Agua caliente para que los trabajadores se bañaran, ropa de agua, ropa ignífuga, han sido luchas de más de 25 años dentro de esta federación. El mundo contratista hoy día, además de eso, de todas las reivindicaciones y las luchas que hemos logrado alcanzar algunos beneficios de tipo de trabajo decente, hoy día está siendo aplastado por los trabajos, por las licitaciones cada día más precarias. Las empresas contratistas acá en ENAP lucran aproximadamente con un 35 a un 40% de ganancia bruta para ellos y a base de estancamientos laborales y algunos beneficios que se han perdido y convenios colectivos que son cada día más precarios. No sé si tienen alguna pregunta o estamos acá disponibles para lo que ustedes requieran. Don Víctor, un gusto saludarlo. Me parece que también está don Carlos también ahí conectado. Quiero hacer un par de consultas. ¿Cuántos trabajadores en sí pertenecen a la Federación de Trabajadores Contratistas? Y eso versus cuántos trabajadores de planta tiene ENAP el día de hoy. Y dentro de esos trabajadores contratistas, ¿cuántas empresas contratistas hay? Y dedicado a qué área, si son mayoritariamente área de servicio o al área de la producción y mantenimiento. No sé si usted nos podría aclarar un poquito eso, por favor. Los trabajadores, ¿me escuchan? No sé si sí, me le escuchan. escuchamos. Sí, Okay. le escuchamos. Los trabajadores que están asociados a FENATRASUB en estos momentos son alrededor de 550. Son trabajadores que realizan trabajos de mantención netamente. Hoy día, excepcionalmente, hay una cantidad de trabajadores que están asociados a la construcción de una planta de decantación y los trabajadores de NAP son aproximadamente 950 y las empresas contratistas que realizan trabajos acá de mantención son 13 empresas que realizan trabajos desde lubricación de motores, trabajos eléctricos, mantención de estanques, mantención de plantas en general, cañería, estructura, etcétera, todo lo que tiene que ver con la mantención de una planta refinera. Gracias, don Víctor. No sé si quiere agregarnos algo más.
Bueno, agregar que referente a la huelga que se realizó por parte de los trabajadores para acortar la brecha salarial entre los contratados y los contratistas, tuvimos un ofrecimiento de parte del gobierno que fue bajado por la señora Daniela Dresner dentro de toda la complejidad de la movilización, que dentro de las propuestas malas que hizo ENAP a través de las contratistas era una de las mejores. Lamentablemente, la señora Dresner se desentendió de esa propuesta, lo que nos complicó aún más el tema de la movilización. Estamos como trabajadores muy sentidos en ese sentido con el gobierno porque la propuesta finalmente los trabajadores la habían analizado y la habrían aceptado, pero lamentablemente el vuelco que dio la señora Daniela Dresner, que es la delegada regional, digamos, retiró la propuesta y nos quedamos sin nada. Ella negó que había ofrecido eso y afortunadamente por ahí se filtró un audio donde la Seremi de Gobierno fue que a través de ella bajó la información a los trabajadores, ¿cierto? Y bueno, por ese lado se logró autentificar esa propuesta que al final finalmente no llegó a buen puerto. Muchas gracias. Diputado Videla. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí. Don Víctor, saludarlo. Mi nombre es Sebastián Videla, soy de la región de Antofagasta. Hace como 2 semanas aproximadamente me escribió un trabajador justamente. Yo anteriormente a ser diputado estuve trabajando en varios medios de comunicación y por eso en algún momento quizás tuve contacto con uno de ellos. Me gustaría preguntar cuál es el rol de Pamela Sangüesa, que entiendo que ha estado en comunicación con ustedes. Y lo otro que me gustaría es visitar también a ustedes, si les parece, yo ir al lugar, conversar en persona para poder apoyarlo y conocer más en detalle también la situación que están pasando y que me comentaron también algunos trabajadores a través de las redes sociales. Pamela Sangüesa es la gerente de recursos humanos de ENAP. Ella estuvo acá en forma presencial con Montalvo, el abogado de ENAP, y a través de ellos llegamos a un acuerdo firmado en donde ellos se comprometieron a ser los facilitadores entre las empresas contratistas y los trabajadores para que llegáramos a acuerdos. Finalmente ellos desaparecieron de acá de la región, no contestaron teléfonos y finalmente lo que ofrecieron a través de firmas de ellos y acuerdos con estos dirigentes no se cumplió. El conflicto a partir de ahí se agudizó, ¿cierto? Y lamentablemente jugaron al desgaste de los trabajadores. Los trabajadores llevan hoy día 31 días en huelga, sin sueldos, sin quincenas y sin recursos para su familia. Y referente a su oferta de venir a visitarnos acá, encantado. Nosotros lo esperamos acá, coordinemos su visita y acá conversamos y le mostramos la realidad de las contratistas más aquí de forma presencial. Don Víctor, aparte de la delegada presidencial en la zona, ¿con qué otra autoridad más ustedes se han logrado comunicar del nivel central, digamos? Porque el nivel central tiene mucho que decir. Por otro lado, yo creo, presidente, que hay que pedirle al ministro Huepe una información bien acabada de las propuestas que se han hecho, porque la reunión que tuvimos ayer con el ministro Huepe se le preguntó esto, no era tema, pero lo aprovechamos de preguntar la previa, y dijo que estaba casi todo solucionado. Entonces ahora cuando usted dice que todavía nosotros pensamos que ya habían depuesto hasta la huelga, pero veo que no es así. Pedirle esa información y cuánto es el costo de lo que ustedes están pidiendo, o sea, cuánto le costaría a la empresa la propuesta que ustedes han entregado, y los otros antecedentes, que son los antecedentes económicos, que decíamos cuánto es el costo total de mano de obra contratista y el costo total de mano de obra de la gente de planta. Y yo, igual que el diputado Videla, yo me sumaría a esta visita. Bueno, yo
no me había presentado antes, soy diputado Cristian Tapia, yo fui dirigente sindical de la minería, vicepresidente de la Confederación Minera por 8 años, así que me interesa mucho estos temas y lógicamente cómo a través de esta comisión también, yo creo que estamos todos claritos que tenemos que pegarle una ayudadita. Diputado, sí. Gracias, presidenta. Don Víctor, aquí le habla el diputado Andrés Celis, diputado por el Distrito 7, que va desde Concó, Valparaíso, Viña, hasta San Antonio, Santo Domingo y La Pascua, Juan Fernández. Son 12 comunas. Mucho gusto. Igualmente. Oiga, don Víctor, yo sé que ustedes se reunieron en su oportunidad con ahora el presidente Boric en su calidad de candidato. Él no hizo una promesa, lo tengo claro, sino que ustedes le hicieron una solicitud o un petitorio. Me gustaría saber en qué consistió ese petitorio y si ahora como presidente han tenido alguna respuesta. Y ahí a la vez me gustaría saber si ustedes han conversado con el directorio de ENAP, porque me llama la atención a mí por qué conversan con la delegada regional. Porque a lo mejor fue una instrucción del presidente de la República. Entonces, me gustaría si me pudiese decir eso, por favor. Gracias, don Víctor. Y mucho éxito y fuerza a todos ustedes. Gracias. Don Víctor. ¿No? Don Víctor nos escuchó. ¿Pudo escuchar? Sí, se cayó. Vamos a esperar. Ahí está. Sí. Diputado Mulet, ¿nos espera un momento? Porque estamos tratando de que se pueda estabilizar la comunicación. Y ahí está. No sé si me escuchan. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Sí. Escuché en parte la consulta del diputado. Nosotros finalmente llegamos al gobierno regional buscando ayuda respecto de que la ENAP se negó desde un principio a conversar con los trabajadores por intermedio de estos dirigentes, obviamente, y nos encontramos ahí con la señora Sandra Quintana, que fue una tremenda ayuda, ella como seremi del trabajo, y que se esforzó de manera increíble para poder crear puentes y contactarnos por su intermedio con ENAP. Realmente el lograr que con la invitación de la Dirección de Mediación del Trabajo. ¿Podría ser? Don Víctor, no sé si nos escucha, pero tenemos problemas y está compleja la comunicación. Vamos a intentar una vez más, de lo contrario tendríamos que ver cómo podemos hacer para poder comunicarnos con usted. Ok. Le comentaba de que nosotros llegamos al gobierno regional a través de, buscando ayuda, obviamente, para poder establecer una mesa de diálogo con ENAP, a través de la señora Sandra Quintana, que es la seremi del trabajo acá en la región, quien hizo tremendos esfuerzos para buscar puentes de conversación con ENAP.
y fue quien finalmente logró ese puente de comunicación con ENAP a través de la Dirección de Mediación del Trabajo. En esa oportunidad nosotros tuvimos el acuerdo con ENAP firmado en que ellos se comprometían a ser facilitadores, ¿cierto?, entre ellos y las empresas contratistas para poder salir con algún tipo de solución. La otra pregunta era, bueno, referente al ministro Huepe. Nosotros también en una oportunidad tuvimos una conversación de 15 minutos con él, en donde él se comprometió a hablar con el directorio. Finalmente no tuvimos ninguna respuesta del ministro Huepe, y respecto al directorio no tenemos conversaciones directas con el directorio. El único hilo conductor que tenemos hubiese sido Álvaro Gildens, quien se negó desde un principio a conversar con estos dirigentes. Y respecto al documento que se le mostró efectivamente al candidato en ese tiempo, Boric, era una reseña histórica de cómo esta federación ha luchado en beneficio de los trabajadores, y toda la historia que les conté a ustedes respecto del núcleo sanitario, el tema de los baños, de la comida, del casino, la ropa, etcétera. Y se conversó con él, ¿cierto?, un compromiso de poder mejorar el tema salarial acá en refinería, no solamente acá, sino que como resultante de la y el Don Carlos, no sé si usted pudiera continuar con entregándonos la información, ya que don Víctor no puede comunicarse. Claro, como buenas tardes a todos los Buenas diputados tardes. y diputadas que hoy día están escuchando a Víctor, el presidente. Bueno, él está aclarando algunas cosas importantes que, como él dice, respecto a la entrega que tuvimos con Boris. En ese entonces le entregó este documento donde él lo recepciona, pero de la ayuda del gobierno central no ha habido ninguna. Ya, respecto a lo mismo que dice Víctor respecto al ministro Huepe, tampoco, como dijera, tuvimos respuesta de eso. Lo importante es que aquí hubo una propuesta de gobierno que hizo la bajada a la Seremi del Trabajo, a los empresarios, el día 20 de mayo, ya, después del desalojo que tuvimos los trabajadores en forma brutal, ya. En ese contexto, después tuvimos una reunión y el día 20 de mayo, donde presenta esa propuesta que hace la bajada a la Seremi del Trabajo a los empresarios. Entonces, después de eso, el presidente de la federación entrega esa información a los trabajadores a través de un video, donde, como dice Víctor, es la propuesta menos mala. Pero hoy en día no existe esa propuesta, y hoy en día los trabajadores están sin su sueldo, y trabajadoras, ¿ya? Y hoy día están esperando y clamando una respuesta del gobierno. Como dijera, hoy en día, para mí, el gobierno ha sido indolente, ha sido inconsecuente con los trabajadores subcontratados, que llevan años prestando un servicio en la subcontratación, en la área de mantención. Y es más, quiero decir, los trabajadores de la mantención en su momento del terremoto 2010 fueron los que levantaron la refinería, ¿ya? Porque no existe trabajadores que presten el servicio mecánico en los hornos intercambiadores, en cracking, que hagan la pega que hacen los trabajadores de la mantención. Y en ese contexto, hoy en día están todos los trabajadores y trabajadoras de la mantención y de los contratos de largo aliento. Nosotros, a través de esta movilización, buscamos acortar la brecha, pero hoy en día el gobierno no nos ha escuchado y no se ha hecho parte respecto a esta situación. Por eso, la evidencia, como dice Víctor, a través de un audio que se filtró, donde se da cuenta que nosotros no mentimos, que siempre dijimos la verdad. Y en ese contexto yo quiero agradecer a la Comisión de Minería y Energía de los Diputados hoy día,
de que puedan escucharnos los trabajadores. Hoy día escuchaba al presidente de la República decir, ¿cierto?, que es un gobierno de diálogo, ¿ya?, de buscar acuerdos, pero con nosotros nunca hubo un acuerdo, ¿ya? Hasta el día de hoy estamos movilizados, ¿ya?, con nuestras bases heridas, ¿cierto?, maltratadas, ¿ya?, y cansadas. Y en este contexto, yo quiero pedirle a los diputados que puedan intervenir, como dijera, sabemos que van a levantar oficios al gobierno, pero esto es una cosa de prioridad nacional, porque los trabajadores subcontratados de la refinería han sido maltratados por años. Ya las prácticas antisindicales que han habido han sido contundentes y calificadas y castigadas por la Corte Suprema del Trabajo. Entonces, nosotros hemos dado la lucha para defender los derechos laborales de los trabajadores dentro de la refinería. La FENATRASUD y sus sindicatos. Así como ha dicho Víctor, nosotros tenemos ese trabajo por delante y que las bases nos solicitan hacer. Y en ese contexto yo puedo explicar, no sé si tienen otra pregunta, pero Boric recibió, siendo candidato, una propuesta de nosotros para que él se pudiera, y les dijimos en esa reunión, que fue el 9 de septiembre del 2021, que se hiciera cargo de los trabajadores subcontratados. Pero hasta el día de hoy no tenemos una respuesta cabal a la propuesta que ellos presentaron y que nosotros, si hoy día está en la mesa, la aceptamos. Que se pagaran todos los días los trabajadores, que no se tocaran los convenios colectivos, que se pagaran los 950.000 pesos y también que no hubieran prácticas antisindicales cuando los trabajadores volvieran a sus respectivas labores por las distintas empresas. No sé si tiene alguna pregunta, algo. Don Carlos, mire, le voy a dar la palabra al diputado Mulet y decirle que nosotros vamos como comisión. Mi nombre es Giovanna Ahumada, diputada del Distrito 3, la región de Antofagasta, presidenta de la Comisión de Minería y Energía. Gracias por compartir. Le quería solicitar si nos pueden hacer llegar ese petitorio y además para nosotros poder como comisión ser quienes, mediante, a través de la comisión, pedir información al ministro, ¿ya? También me sumo a las palabras de mis colegas y creo que es sumamente importante hacernos presentes y respaldar la situación que están viviendo. Acojo lo que ustedes nos están planteando y, como les dije, vamos a solicitar información para poder ver cómo podemos mediar y actuar de manera oportuna y no seguir dilatando esta situación que, por supuesto, no puede seguir esperando. Así es que nos hacemos parte como comisión. Le voy a dar la palabra al diputado Mulet y a ver si es que nos pueden, insisto, hacer llegar ese petitorio, por favor. Después del diputado Mulet. Gracias, presidenta. Presidenta, bueno, estaba escuchando aquí con atención. Este es un conflicto largo ya. Yo quiero señalar que yo, después de escuchar al presidente Boric el día de hoy, mantengo la esperanza que este gobierno, el cual apoyo, haga las transformaciones que tiene que hacer, y una de las transformaciones que está pendiente en términos que dice relación con el mundo del trabajo es la situación que afecta en general a los trabajadores contratistas y en general o a los trabajadores subcontratados de las empresas del Estado. Lo que dicen los dirigentes acá lo hemos padecido nosotros en El Salvador, en otras, yo soy diputado por Atacama, en ENAMI en alguna oportunidad también se hicieron las correcciones allí, en El Salvador en parte, en fin, empresas del Estado. Creo que la discriminación que sufren como trabajadores de segunda clase, que muchas veces así se autodefinen, no lo quiero decir peyorativamente, pero en términos de condiciones de seguridad laborales, remuneraciones, en fin, y hacen más la pega, son como medio pollo, digamos, le hacen la pega a veces a los trabajadores contratados directamente. Así por lo menos he visto experiencias en empresas del Estado. Y los trabajadores de las empresas del Estado directamente se hacen los lesos, digamos, y los sindicatos muchas veces no apoyan. No conozco el detalle en esto, no quiero excederme, pero muchas veces se defienden ellos nomás y no defienden a los trabajadores subcontratados. No sé la realidad concreta de nada. Pero sí creo yo que es un tema que el gobierno debe abordar y debe abordar con fuerza, porque hay un compromiso en ese sentido que además lo exteriorizaban los dirigentes acá.
Entonces yo, Presidenta, además del oficio, pedir un oficio, entiendo que es importante hacerlo, ¿ah? Un oficio pidiéndole al señor o a la señora ministra de Minería, también a al ministro de Economía, a los dos, tanto Minería como Economía. ENAP se relaciona fundamentalmente a través del CEP, que es un organismo que se relaciona a través del ministro de Economía. Bueno, pedir que se hagan cargo de la situación y del compromiso asumido también en esta materia. Y a mí me gustaría, y de hacerle ver la gravedad que tiene, que se contradice además con los compromisos asumidos por el propio presidente de la República en esta materia. Y además, pedirle a usted, Presidenta, que para ver este tema, citemos a la comisión a la ministra de Minería o al presidente del directorio de la ENAP o al ministro de Energía. Entiendo que directamente, por ser una empresa del sector energético, se relacionan por economía jurídicamente, pero a propósito de la administración también por el Ministerio de Energía. Quisiera precisar eso y preguntarle a los dos dirigentes que hay acá. Hay una relación jurídica de las empresas del Estado, algunas se relacionan por economía, ENAMI por minería, por ejemplo, pero ENAP entiendo que es por el Ministerio de Energía. Quisiera tener la precisión, y no de economía o de ambos, no sé. Pero citar a la comisión al ministro respectivo, que entiendo que es el de energía en esta materia, para que se haga cargo y obviamente de los compromisos que tiene el gobierno y de qué manera, por último, va a abordar este gobierno esta situación tan enojosa, tan injusta y tan absurda, en donde las empresas del Estado además no dan el ejemplo. Si queremos avanzar en materia de relaciones laborales, buscar relaciones más equitativas y justas, o sea, estamos dando un muy mal ejemplo desde una empresa del Estado, que por lo demás ha sido un conflicto de carácter público, en fin. Eso pediré yo. Entonces, el oficio, Presidenta, y convocar al ministro de Energía, seguramente con el presidente del directorio, para que le informe a la Comisión de Minería respecto a esta situación y nos diga cómo se va a abordar, no que nos venga a dar su posición, que la sabemos, cómo se va a abordar, si va a haber avance o no va a haber avance. Eso pido, señorita Presidenta. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a los dirigentes, a los trabajadores que han dado una lucha dura. Sé que la han tenido dura. Lo hemos visto ahí, don Víctor, por lo menos usted, lo reconozco por las distintas situaciones. Sé que lo han pasado mal, digamos, y que esto es muy doloroso para usted y para su familia, digamos, y el peso que tienen sobre los hombros con los trabajadores que están soportando un movimiento de esta naturaleza. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Mulet. Bueno, como usted lo dice, y lo dije yo en mi intervención, son nosotros quienes seamos los mediadores en esta situación. La solicitud al presidente de ENAP y al ministro de Energía debiera ser nuestra citación. Y en el tema del oficio, sí, diputado, usted dijo Ministerio de Minería, pero debería ser Energía y Economía. Así es. ¿Cierto? Debería ser Energía, porque Sí. la empresa se relaciona a través del Ministerio de Energía. Pero Exacto. yo copiaría también Economía, Presidenta. No, Sí, no está sí, de más. exacto, ambos va a ser, entonces pido la unanimidad para oficiar y lo dejamos aquí en acta para proceder. No sé si don Carlos o don Víctor quieren... perdón, la diputada Riquelme y después le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los invitados del día de hoy. Mi nombre es Marcela Riquelme, soy diputada del Distrito 15, la región de O'Higgins, y contarles que, bueno, ellos deben saber, ¿cierto? Hace algunos años atrás tuvimos un paro de trabajadores contratistas muy importante en nuestra región, y que después de muchos diálogos, una de las soluciones que se vio es trabajar en un contrato marco, mediante el cual Codelco, en este caso, pusiera las condiciones a las empresas contratistas, las condiciones mínimas, que a veces terminan siendo las únicas, pero las condiciones mínimas para mejorar, valga la redundancia, las condiciones laborales de los trabajadores contratistas.
por esa vía, ¿no? Que ha resultado, por lo menos, es insuficiente el día de hoy, pero puso un piso mínimo de garantía. Yo quería agregar, Presidenta, en la solicitud del oficio a la presidenta del directorio de NAP, doña Gloria Maldonado, quisiera agregar que viniera preparada para este tema, porque muchas veces no vienen preparados para el tema específico. ¿En qué están estas negociaciones, verdad? ¿Cuáles fueron las propuestas de los trabajadores? Y también me gustaría conocer un poco de números, de cuántos trabajadores de planta tiene ENAP versus cuántos trabajadores contratistas tiene ENAP y con que se relaciona a través de sus empresas. Eso me gustaría conocer, y las áreas en las que se desempeñan, ¿cierto?, estos trabajadores contratistas. Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Don Carlos, don Víctor, nosotros estamos anotando aquí todos los solicitados y reitero que vamos a hacer los oficios y las solicitudes para que los ministros nos vengan a comentar a la brevedad la situación. No sé si quieren agregar algo más. Ahora el micrófono está abierto. Bueno, solamente finalmente agradecer, ¿cierto?, que nos hayan recibido. Sin duda que podemos avanzar por esta vía también. Nos interesa que, y lo decimos abiertamente, ojalá nos vinieran a visitar a la zona para ver, para que ustedes vean de forma presencial y escuchen a los trabajadores de que la realidad nuestra está muy en este momento aplastada por los contratos y las licitaciones que cada día son más precarias y que afectan únicamente a los trabajadores de la mantención. Les agradecemos enormemente este espacio. No sé si tienen alguna otra pregunta. Quedamos a la espera de información de parte de ustedes, y lo que requieran de nuestra parte en cuanto a información estamos disponibles para ello. Eternamente agradecido. El diputado Videla. Obviamente agradecer su exposición, nuevamente reiterar nuestro apoyo y quedar con los contactos. Mi equipo se va a contactar porque mi idea es poder el mismo lunes poder estar allá en el lugar, así que ojalá poder tener los contactos ahí por interno para poder visitarlo y ustedes se puedan coordinar y poder reunirnos allá. Sí, bueno, reiterar, como les dijimos, vamos como comisión a ser parte de este proceso, intermediar para poder recibir respuestas, mantener la comunicación directa con ustedes para ver los avances, y yo también me sumo junto a los otros diputados que podamos eventualmente organizarnos para visitar in situ y saber lo que hoy día está ocurriendo y si es que al minuto de nuestra visita hay algún avance de la situación. Cuentan desde ya con el apoyo de la comisión y a través nuestro de ser quienes formemos como de manera de interlocutor en comunicación con el Ejecutivo para encontrar las respuestas lo antes posible y dar solución a lo que ustedes hoy día están viviendo, y por supuesto no queremos que sigan pasando ustedes ni sus familias. Así es que muchas gracias. Solamente comentarles antes de que terminemos la sesión, y con todo respeto quiero advertirles de que el lunes ya seguramente no vamos a encontrar la realidad que tuvimos hace 31 días atrás. Ha habido un descuelgue de trabajadores respecto de la huelga, por cuanto las empresas contratistas presionadas por ENAP han amenazado a los trabajadores, ¿cierto?, de despidos si no se reincorporan a sus labores. Han intentado también, por otro lado, hacer firmar a los trabajadores acuerdos ilegales de que ellos no van a seguir participando en huelgas que puedan afectar el normal proceso de trabajo dentro de las contratistas. En fin, hoy día quedan el 60% de los trabajadores que estuvieron en huelga, los demás se descolgaron, como les decía, o por el tema económico que les golpeó fuerte el bolsillo, o por las amenazas de las empresas contratistas y las presiones de NAP para que los trabajadores se reincorporen a sus labores normales. Sí, no entendemos, y eso es parte de lo que ocurre lamentablemente a veces, pero sin embargo creo que es importante poder levantar desde el lugar la realidad y conocer también lo que ustedes están viviendo hoy día.
Insisto, quedamos en comunicación de manera interna. Vamos a hacer llegar los oficios, las solicitudes, también la invitación a los ministros, como se dijo en esta comisión, y les vamos a estar informando de cómo vayamos recibiendo la respuesta de parte de la información que vamos a solicitar. Así es que reitero la fuerza para ustedes para poder seguir adelante en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, que les vaya bien. Salud. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. ¿Sí? Presidenta, por su intermedio y también junto a la diputada Marta González, con quien compartimos labores en el Distrito 15, quisiéramos solicitar se pueda escuchar en esta comisión a los trabajadores de Codelco y de subcontrato, a sus dirigentes, obviamente, que han denunciado la existencia de prácticas antisindicales y despidos injustificados por parte de la empresa. Quisiéramos conocer su versión antes de citar a la empresa o pedir los antecedentes concretos a través de los dirigentes que han estado a cargo de este tema, que son don Sergio Clavero, don Nelson Suárez y don Ronnie Avilés. Por interno a la señora secretaria le puedo proporcionar los datos, ¿cierto?, para que puedan ser citados y los podamos escuchar. Muchas gracias, diputada. Sí, por supuesto, creo que esta es una de las ideas de la comisión. Debemos apoyar a nuestros trabajadores y conocer su realidad. No podemos permitir que esto siga y somos nosotros quienes debemos mediar en esto. Así es que Presidenta. lo vamos a solicitar. Gracias, Presidenta. ¿Ya? Vamos a tratar de coordinar también el tema con la invitación de los ministros y ahí lo vamos a canalizar. Bueno, entonces, habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta.